Muy buenas noches, amables amigos, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta ocasión Guido Rojas, teólogo católico, laico, transmitiendo en vivo y en directo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener un estudio bíblico y al mismo tiempo una meditación espiritual de un pasaje muy importante, un pasaje con una connotación escatológica, o sea, al final de los tiempos, que es el pasaje que aparece en Mateo capítulo 25, verso del 31 al 40, que es conocido como el juicio a las naciones. Y esto para aclarar las dudas y también los puntos de vista entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas sobre lo que es el tema de la fe y las obras. Hay que tener en cuenta con el fundador del protestantismo, por así decirlo, llamado el padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, que fue un monje agustino alemán, sacerdote también y doctor en Sagradas Escrituras, quien vivió entre los años de 1483 a 1546. Él enseñaba, ya con lo que da inicio al protestantismo, más específicamente en el año de 1521, él enseñaba que para conseguir la fe, la salvación, perdón, era solamente importante la fe. Una de las máximas de Martín Lutero, lo que se conoce como en latín la sola fide, o sea, solo la fe. Pero no obstante, para la Iglesia Católica siempre ha tenido presente que la fe tiene que ir unida a las obras. Ambas son importantes, ambas son pilares que tienen una connotación especialísima en todos los que somos o nos hacemos llamar seguidores de Jesucristo. Y muchos no saben que entre estas dos iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Reformada alemana, se hizo después de más de 450 años, se llegó a una declaración conjunta sobre el tema de la justificación por la fe, que es uno de los pilares teológicamente de la Iglesia Evangélica, que fue firmada el 31 de octubre del año de 1999 en la ciudad de Habsburgo, Alemania, en la que luteranos y católicos llegaron de acuerdo que las obras, en este caso lo que conocemos comúnmente los católicos como las obras de caridad o las obras de misericordia o las obras en favor del prójimo, son fruto de la fe en Jesucristo. O sea que es una aclaración conjunta muy importante donde se pone de manifiesto evidentemente en primer lugar la fe, pero fruto de esa fe, de ese amor en Jesucristo, en su iglesia, en los evangelios, en los preceptos del cristianismo, también tiene que ir acompañada de buenas obras en favor y en beneficio de lo que son el prójimo. O sea, el término prójimo es decir, el más cercano o la persona más allegada a nosotros. Si lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico, tenemos en cuenta que también hay textos donde nos habla de la fe y hay textos donde también se nos habla de lo que son las obras. Independientemente, hay que tener en cuenta que más consigue uno textos, hay más textos donde se habla más de las obras de caridad que la propia fe. No obstante, para los hermanos evangélicos, un texto muy contundente o muy importante en su teología es Romanos capítulo 1 verso 17, donde dice el justo vivirá por la fe, y entiéndase por justo el santo, la persona, el que sigue a Jesucristo, el que trata de buscar la perfección y la santidad. Y otra cita bíblica también de las mismas cartas paulinas, porque los evangélicos, sus teólogos toman mucho lo que es el compendio paulino, sin tener en cuenta que el Nuevo Testamento también incluye, y en igual de importancia también, las cartas joánicas, las cartas católicas como de Santiago, de Judas, las cartas del apóstol Pedro y también los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, pero también se toma de manifiesto lo que aparece en Efesios en el capítulo 2 verso 8, donde dice también el mismo apóstol a los gentiles o el apóstol a las naciones, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Hay que tener en cuenta que estos pasajes son importantes, son declaraciones que hacen parte de la Sagrada Escritura bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo en un contexto muy importante. Cada carta tiene un destinatario especial, en la primera a los romanos y en la segunda a los efesios, a los de Éfeso, Turquía, con unas situaciones muy particulares y con unos mensajes muy especiales que este apóstol quería dar a los cristianos de estas comunidades, tanto en Roma como en Éfeso, que era la capital de la antigua Turquía.
Pero también podemos ver a la par que en los evangelios y en otro compendio neotestamentario también se hace hincapié en lo que son las obras en favor del prójimo y que también nos ayuda, por así decirlo, como escaleras para alcanzar la salvación eterna. Por ejemplo, en el mismo evangelio de Mateo, que vamos a hacer ahorita alusión, en el capítulo 16, verso 27 dice Jesucristo: porque el Hijo del Hombre, y este término Hijo del Hombre lo vamos a explicar más adelante, va a venir con la gloria de su Padre. Estamos hablando de una forma escatológica, o sea, al final de los tiempos, y con sus ángeles, nótese bien, la autoridad que tiene Jesucristo por el Padre, y rodeado de sus ángeles, los seres espirituales angelicales, celestiales, que están bajo la obediencia de Jesucristo. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios. Entonces recompensará, porque el reino de los cielos siempre está en relación a una recompensa, a un triunfo, a una herencia, a algo que tenemos que también alcanzar, y va a recompensar a quien es Jesucristo, a cada uno conforme a lo que haya hecho en vida. Eso está en Mateo capítulo 16, verso 27. O sea, es importante la fe, pero también es importante las obras o el actual o el proceder de nosotros como cristianos o seguidores del propio Jesucristo. No solamente, sino que haríamos con una fe muerta, una fe solamente de papel, o sea, solamente una fe en forma de escritura y no una fe vivencial o una fe de compromiso, una fe de santificación y una fe donde se nos vea reflejado todo lo que está consignado en la palabra de Dios, pero con cosas tangibles. También en el mismo apóstol Pablo también dice en otra de sus epístolas, en la carta otra vez a los romanos, pero esta vez en el capítulo 2, versos 5 y 7, en esa misma línea dice: pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifieste para dictar su justa sentencia, otra vez, y pagar a cada uno. Vamos a ver cómo va a pagar Dios a cada uno, conforme a lo que haya hecho. O sea, no solamente la fe, sino también conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna, siempre vida eterna en relación al reino de Dios, en relación al reino de los cielos, a quienes buscando gloria, honor e inmortalidad preservaron en hacer lo bueno. O sea, hay que hacer lo bueno para buscar esa misma gloria, honor e inmortalidad, de acuerdo a lo que nosotros los cristianos tenemos como nuestra esperanza, que es vivir en el cielo con Jesucristo, con todos los santos y pues con la gloria del Padre. También el apóstol Santiago, al cual Martín Lutero no quería ni poquito, le llamaba el Evangelio de paja. Él dudó mucho en incluir la carta o la epístola a Santiago cuando él mismo hizo la traducción al alemán, a las lenguas germánicas, de la traducción de la Biblia que él hizo. En Santiago capítulo 2, verso 13 nos dice este otro apóstol que también vivió con Jesucristo, caminó con él sus 3 años de ministerio apostólico en la tierra. Dice el apóstol Santiago en muchas de sus declaraciones, donde hace mucho énfasis en lo que es la fe con las obras, dice: pues los que no han tenido compasión de otros, oiga bien, compasión, o sea, compasión es un amor de entrega, un amor de caridad, sin compasión serán también juzgados. O sea, el que no tenga compasión tampoco va a recibir compasión, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. O sea, la compasión, las buenas obras, el proceder recto, la fe, todo eso es importante. Es importante para buscar la salvación. No nos podemos quedar con una sola porción de la Biblia, porque si no nos caeríamos en algo que es muy grave, teológicamente hablando, que es el fundamentalismo bíblico. Y para finalizar también, en el libro del Apocalipsis, llamado el libro de la Revelación, escrito también por otro apóstol. Mire bien que estamos hablando tanto del apóstol Pablo en sus cartas a Romanos, a Efesios, como el apóstol Santiago, y también Juan en la isla de Patmos, en su destierro hacia finales del siglo I. Dice también en 2 pasajes muy importantes, también hablando de lo que va a ser el día del juicio final, tanto en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, como en el capítulo 20, verso 12, en el capítulo 22, verso 12, dice también por una revelación especial que él recibió, dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, es decir,
pequeños, grandes, en todo el conjunto de lo que es la humanidad, de pie, todos de pie delante del trono, o sea, el trono de gloria del Señor, y fueron abiertos los libros o los rollos y también otro libro, que es el libro de la vida. Vamos a ver qué contiene o qué registro hay en este libro de la vida. Los muertos, nótese bien, dice el apóstol Juan, fueron juzgados. Vamos a ver de acuerdo a qué van a ser juzgados. Si solamente por la gracia, por la justificación en Jesucristo, por el amor en Jesucristo, por la sola fe, dice el apóstol Juan, dice, serán juzgados de acuerdo con los hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. O sea, con los hechos, en otras versiones dice con las obras, de acuerdo a lo que fue el proceder de cada cristiano. Bien, con esa introducción que quería hacer, resaltando lo que es importante, la fe con las obras, quiero tomar ya el texto en cuestión, el texto exegético y también con una connotación, vamos a ver, con una vivencia también, una espiritual también, un compromiso espiritual que lo vamos a hacer no solamente desde el punto de vista exegético, teológico, sino que también la Biblia tiene un viraje también espiritual de crecimiento de nosotros como cristianos en nuestro caminar al lado de Jesucristo, siempre mirando a nuestro Señor como nuestro Maestro, como nuestro pastor, como nuestra guía, como nuestro sendero en el cual tenemos que conducirnos en este valle de lágrimas, como lo dice la palabra de Dios. Lo voy a hacer de esta Biblia católica, Biblia latinoamericana, de la editorial española de Screde Brover, una Biblia de estudio, pero que también este pasaje de Mateo 25, capítulo 25, verso del 31 al 40, está en cualquier otra Biblia. Este texto, siempre lo he dicho yo en otro video que había hecho anteriormente, es muy importante para mí, así lo veo yo, porque si usted ve todo lo que es el esquema de lo que es el Evangelio de Mateo, nosotros vemos cómo Jesucristo, ya desde el capítulo 24, empieza a hacer una serie de discursos escatológicos, o sea, la escatología, lo que tiene que ver con el final de los tiempos, con los últimos tiempos. Hay varios mensajes que tienen que ver con la escatología, ¿ve? Y diferentes parábolas también que tienen con este mismo tema, pero de una manera más concreta y tal vez el texto bíblico más escueto, por así decirlo, donde se nos habla directamente palabras de nuestro Señor por el apóstol y evangelista Mateo, que fue ese recaudador de impuestos que siguió a Jesucristo. Entonces tiene mucho peso también. No voy a decir que las cartas paulinas no tienen peso, pero si vamos a poner una balanza, evidentemente los evangelios tienen una mayor connotación, porque son, por así decirlo, las logias o los sermones o las vivencias o los mensajes propios de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 25, verso del 31 al 40, vamos a hacer solamente esa parte, veamos a ver lo que nos dice Jesucristo sobre la forma como también en la misma relación de los textos anteriores va a ser el gran día del juicio final, y lo vamos a explicar versículo a versículo desde el mismo contexto bíblico exegético, como lo prometí yo, de los mismos términos que aparecen, dándole una explicación también al mismo ambiente cultural, religioso, histórico del momento, y también a lo último una explicación también o una reflexión más bien de orden espiritual con este mensaje que Jesucristo nos habla sobre la forma como Él como Rey de Reyes y como Señor de Señores va a juzgar a toda la humanidad. ¿Ve? Acordemos que Jesucristo, por encima de Jesucristo no hay nadie. Él mismo lo dice: yo soy Señor y Mesías. Lo dice en Juan capítulo 13, verso 13, y también en Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Él también se declara como Señor de Señores y Rey de Reyes. O sea, la autoridad de Jesucristo está por encima de todo. Lo reconocemos unánimemente todos los cristianos católicos y cristianos evangélicos. Entonces, veamos bien en el verso 31. Solamente el verso 31 vamos a empezar. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado con todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Y vamos a ver, empecemos a mirar a bien. Esto es nos está hablando de lo que es la parusía, un término en griego que quiere decir la segunda venida de Jesucristo, que ahorita lo voy a explicar un poco más del griego koine, pero
aparece el título o la referencia con que él mismo, nuestro Señor Jesucristo, se hacía mayor hincapié en en todo lo que fue su caminar entre esos apóstoles, de la forma como él mayormente se quería identificar, y es el título de Hijo de Hombre. Dice, va a venir en su gloria con todos sus ángeles. Ya vimos cómo los ángeles están sometidos a Jesucristo, porque como le dice Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, todo fue hecho por él y para él, lo visible y lo invisible. Cuando hablamos de invisible también, no solamente son los ángeles, hasta los mismos demonios. Entonces la autoridad, vemos a ver la gloria de Jesucristo, por el mismo rescate, por lo mismo que hizo por nosotros, el morir en la cruz. Entonces dice, se sentará en su trono. Es un trono que tiene él ya de gloria, una gloria inmortal, una gloria eterna al lado del Padre. Pero entonces la expresión Hijo del Hombre, vamos a definir un poco. Esto también lo he sacado, vamos a utilizar el diccionario expositivo Vine de hebreo y griego, y también algunos apartes de una investigación mía de mi libro Verdad de la Fe Católica, el libro matriz que yo tengo en internet y que siempre lo comparto a todas las personas que me hacen llegar su solicitud de amistad, especialmente los hermanos católicos, porque a los hermanos evangélicos yo recibo muchas solicitudes, pero por respeto solamente les hago compartir de los videos de los que tengo yo en mi canal en YouTube, al cual este video también, este estudio bíblico va a ser anexado, que se llama Videos Apologética Católica. Entonces la expresión Hijo de Hombre en arameo, que era la lengua que hablaba Jesús, es Barnasa, eso quiere decir Hijo de Hombre, y en hebreo, en que se escribió el Antiguo Testamento, es Ben Adam. ¿Y qué puede significar Hijo de Hombre? ¿Cuál es la etimología o la raíz y por qué era tan importante para Jesucristo este título? Porque significa, desglosadamente, significa hombre, alguien, ser humano o figura humana. Y era uno de los títulos que más utilizaba Jesús, dando a entender que Jesucristo en su divinidad, en la unión hipostática que tenía con el Padre, siendo él enteramente divino, como lo dice Colosenses 2.9, adopta su figura humana, humanamente hablando, carne y sangre que le vienen de María, como lo hemos explicado anteriormente, como aparece en Juan capítulo 1, verso 14, en Gálatas 4.4. Entonces Jesucristo hace anotación a Hijo de Hombre, dando a entender de que se hace hombre para salvarnos, tomando nuestra propia naturaleza, igual a nosotros, menos en el pecado, pero con los mismos sufrimientos y sobre todo con todo lo que padeció él, en todo lo que fue su amarga pasión. Entonces, a eso más o menos se refiere este título que Jesucristo utilizaba más frecuentemente, Hijo de Hombre. Aparece en muchas partes de la Biblia, pero vamos a verlo solamente tomando como referencia en el mismo Evangelio de Mateo, el primero de los 3 evangelios sinópticos, que fue escrito especialmente para los judíos que están haciendo su conversión al cristianismo. Mateo resalta mucho todo lo que tiene que ver el judaísmo en cumplimiento con todo lo que son los oráculos, las profecías de Jesús como el Mesías esperado, ese hijo de David, anunciado antiguamente y que se hizo hombre para la salvación de nosotros. Entonces vemos también cómo Jesús utiliza ese título en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, verso 20, dice así el texto sagrado. Jesús les dijo Jesús, ¿ve? Las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea, dando a entender que se hizo pobre, humilde, sencillo, obediente al Padre, en actitud siempre de servicio, con todas las personas que lo rodeaban, con sus apóstoles, con sus discípulos, con todos los que acudían a él. Y en esta cita bíblica nos dice también cómo el desprendimiento de todo lo material de Jesucristo solamente por dar un ejemplo de lo que debe ser nuestro caminar también, como decíamos anteriormente, y nuestro discipulado en relación, como decíamos, a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Mesías, como nuestro pastor y como nuestro Maestro divino. Ahora, ese apelativo de Hijo de Hombre aparece más de 70 veces en los evangelios, en los 4 evangelios, y que aclara en él que era no solamente un sentido, se hizo hombre en el sentido pleno de la palabra, sino también que se reconocía la misma misión mesiánica que había dicho anteriormente en su mesianismo, que también había sido profetizado desde el profeta Daniel,
escrito más de 200 años antes de Cristo, y que también hace relación a lo que estamos hablando de él como reino, relación de que es un rey cuyo reino es eterno. Asimismo aparece en una profecía de Daniel capítulo 7, vamos a ver Daniel capítulo 7, verso del 13 al 14, con este otro, como estamos hablando, del título de Hijo de Hombre. Entonces nos dice este libro del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, Daniel capítulo 7, verso del 13 al 14, dice: visión del anciano y del ser humano. Vamos a hacer solamente énfasis en el 13. Yo seguía mirando y en la visión nocturna, dice el profeta Daniel, vi venir sobre las nubes del cielo. Veamos bien el ambiente en que está hablando, las nubes del cielo, o sea, en lo que es la morada del Padre en su eternidad. Y alguien parecido a un ser humano, aquí está hablando, alguien que era parecido a un ser humano, que se dirigió hacia el anciano. En este caso el anciano se identifica como Dios Padre, el Hashem, el Adonai, el Elohim, y fue presentado ante él. O sea, esta figura que se acerca como parecido a un hombre, se presenta ante él, y dice en el verso 14 la relación directa y la forma como este anciano, el Padre, está íntimamente ligado con su Hijo aquí prefigurado, y le dieron poder. Veamos a ver qué recibe Jesucristo por este anciano que es el Padre, que es poder, honor y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán. O sea, es un reinado que cobija, católicamente hablando, o sea, universalmente hablando, todos los pueblos, naciones, lenguas y le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reinado no será destruido. O sea, esto es una profecía que tiene que ver con el mesianismo de Jesucristo, con lo que la misión por el cual fue enviado al Padre, con el ejemplo que vimos de humildad, de sencillez, de entrega, con todo lo que él predicó, con todo lo que él enseñó, y también con la iglesia que él funda, su iglesia, que ya tiene ya abarca, ya aquí mismo lo dice, hombres de todo pueblo, nación y lengua. O sea, ya es una catolicidad, es una universalidad. Aunque la salvación viene de los judíos, Jesucristo es judío, nace judío de una mujer judía, como nos dice Romanos capítulo 1, verso 3, y Romanos capítulo 9, verso 5. ¿Ve? En carne de María, una mujer judía de Nazaret, pero también en la divinidad con el Padre. O sea, ese título de hijo de hombre tiene esa connotación, y también la tradición judía conocía muy bien ese título en su literatura desde el siglo II antes de Cristo, que describe la venida de un hijo de hombre al final de los tiempos, porque con Jesucristo se inicia el final de los tiempos. Viene sobre las nubes del cielo, aquí vemos también el ambiente, la morada celestial, para salvar a los suyos en el juicio. Hablando de sí mismo, Cristo Jesús utiliza la expresión hijo de hombre. Luego los primeros cristianos comprendieron que Él es este personaje que va a venir cuando llegue en el día del juicio. Y eso también aparece, como decíamos, en el capítulo 24 y 25 de Mateo. Pero vamos a hacer énfasis también, a manera de introducción y a manera de lo que llama el paralelismo bíblico. Cuando uno hace un estudio de Biblia, es importante sacar varios textos que van entrelazados y van unidos, para así dar una mayor importancia o mayor realce al estudio bíblico o a la enseñanza que queramos transmitir. Entonces, en ese mismo contexto de hijo de hombre, aparece también en el capítulo 24, pero vamos a ver solamente el verso 30 también. Dice el texto sagrado: entonces aparecerá en el cielo la señal. Vamos a ver cuál es esa misma señal. El Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces vemos bien cómo Daniel 7, 13, 14 está en una relación estrecha con Mateo capítulo 24, verso 31, y también, como lo vamos a ver, con Mateo capítulo 25, verso del 31 y 40. Entonces, ya explicando solamente ese primer versículo, el versículo 31 dice en el verso 32, ¿qué va a pasar después de que venga el Hijo del Hombre en su gloria, sentado en su trono con todos sus ángeles? Dice el verso siguiente: serán congregados delante de él, o sea, delante del Hijo del Hombre, todas las naciones. Vemos bien las mismas naciones que fueron profetizadas en Daniel 7, 13, 14, y él separará a los unos como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha. Vamos a ver el simbolismo de lo que son las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda.
Ahora, aquí ya cambia la connotación. En esta segunda cláusula, en este segundo versículo, vemos ya a Jesucristo con otro papel, el papel de pastor, que en griego es poimé, y dice bien cómo el texto dice que Él va a separar todas las naciones reunidas en torno a Él, con el mismo poder que le ha sido dado, y los mismos ángeles, como testigos también presenciales de este hecho. Todas las naciones van a tener un juicio universal, independientemente, como dice acá, de la religión, del estado social, de la raza, de la lengua, de la cultura, y separará los unos de los otros como el pastor separa a los cabritos. Entonces, vayamos a ver también ahorita este otro contexto también, desde lo mismo que exige la exégesis bíblica, que es ir no solamente a la raíz de las palabras, sino también a ese mismo contexto cultural religioso. Veamos a ver cuál es la importancia de las cabras y las ovejas en el Israel de hace 2000 años atrás, donde había un pueblo pastoril también, los pastores, una clase social marginada. Se habían olvidado los judíos que su máximo rey, el más querido, el más recordado, había sido también un pastor en Belén. Pero entonces con Jesucristo se retoma otra vez esa misión y esa visión de lo que es el pastor. Entonces los escritos de los profetas, de los naví, testificaron la esperanza de un verdadero pastor. Ya cambia la connotación de hijo de hombre a pastor, que vendrá al final de los tiempos para apacentar a la grey, o sea, al rebaño, reemplazando a aquellos que se mostraran infieles a su llamado. Y infieles a su llamado, están hablando de las mismas autoridades, de los mismos dirigentes del judaísmo de Jesucristo, en ese entonces el Sanedrín, que era el gran consejo de ancianos, 71 ancianos de la clase social aristocrática, entre escribas, sacerdotes y fariseos, completamente en su gran mayoría apóstatas, muchos de los cuales aliados de los romanos. Vivían en opulencia con una cantidad de reyes, de regímenes contra el común del judío de aquel entonces. Entonces por eso había sido profetizado estos falsos pastores. Aparece en Isaías capítulo 40, verso del 10 al 11, y también en Jeremías capítulo 23, verso 1 4, y también especialmente en Ezequiel capítulo 34, verso del 2 al 10, y también en el libro de Miqueas capítulo 4, verso del 6 al 7. Esas citas bíblicas ahí quedan para que después las estudien, las analicen en este mismo contexto de lo que estamos hablando de los pastores. Sin duda esto también se cumpliría en el advenimiento, o sea, el advenimiento es adventus, o sea, en la llegada del Señor, o sea, Jesucristo, curios, otro título que también aplica para Jesucristo. Palabra que viene del latín adventus, o del griego parusía. Vamos a ver qué significa el término parusía en relación a lo que estamos hablando de capítulo 25 de Mateo, verso el 31 en 32. El término parusía en griego significa presencia o visita. En particular era el arribo festivo o victorioso de un monarca, o sea, cuando llegaba un monarca a una región, era toda una fiesta, era un gran acontecimiento. Esa era una parusía que de antemano se anunciaba, por eso era también el querigma viene del kerix, que es un anuncio con trompeta de algo que tiene que ver en importancia para las personas de aquel entonces. ¿Qué era más importante que un rey, que un monarca, que era el que gobernaba? Porque ahorita vamos a ver también a ver la visión de un rey, el que dirigía, el que por encima de él, humanamente hablando, no había nadie. Entonces, el término parusía también viene en relación allá a la segunda venida de Jesucristo. En ese sentido escatológico es la segunda y definitiva venida de Jesús en gloria y poder, como lo estamos analizando en el capítulo 25, verso del 31 en adelante. Ahora, ¿qué tiene que ver las ovejas y las cabras de acuerdo al contexto en que vivió Jesucristo? Bien, ese contexto de cabras ovejas es algo que era muy típico hace 2000 años atrás y que todavía las personas que van a Israel, sobre todo en las regiones montañosas de Judá, cerca en los cerros de Judá, de Belén, de Jerusalén, pueden observar. Todavía hay pastores que tienen rebaños y rebaños mixtos, que son también típicos en todo lo que es el Oriente Medio. Los pastores tienen rebaños que cuidan ovejas, las ovejas de raza ovis, que todavía se observan, las mismas de en los tiempos de Jesucristo, eran ovejas de cabeza negra, cuerpo con lana blanca densa y una gran cola grasa. Esa es la característica de la raza de estas ovejas. Los machos tienen cuernos, pero las hembras no. Y las cabras también, que se refiere a este texto, suelen ser de un solo color, negras, cafés o también con manchas marrón.
Estas últimas, por su temperamento, siempre las cabras son de temperamento más arisco, son resguardadas en corrales cuando llega la noche, mientras que las ovejas, por ser animales más dóciles, más mansos, más pacíficos, más obedientes, siempre quedan a la intemperie con sus cuidadores. Por eso es que Jesucristo dice, cuando dice separar las ovejas de las cabras, da a entender de que las cabras eran puestas en apriscos, en corrales, para que no se escaparan. Mientras que las ovejas sí podían permanecer al lado de los pastores a la intemperie en las noches de ese, como sucedió también en relación, por ejemplo, a lo que fue el nacimiento de Jesucristo. Acordemos que cuando Jesús nace, unos pastores también están a la intemperie velando sus rebaños. Siempre los pastores, durante toda la época del año en Israel hay dos estaciones, especialmente la primavera y el invierno. Son las dos estaciones más o menos, cada una abarca 6 meses, pero los pastores siempre permanecían en ambas temporadas cuidando a las ovejas porque durante todo el año se hacían sacrificios en el templo. Entonces por eso es que quedaban cerca siempre en los cerros alrededor de Jerusalén, porque ahí estaba el epicentro de la fe del judaísmo, el templo de Jerusalén. Incluso había una de las puertas de acceso a esta ciudad murallada, era conocida como la puerta de las ovejas, donde ellos entraban con sus rebaños para hacer pues las ovejas que eran destinadas para el sacrificio, para los continuos sacrificios que se hacían a las 9 de la mañana y otro que se hacía a las 3 de la tarde. Entonces ese contexto es muy importante para tener en cuenta, solamente analizando el verso 32. Ahora, hay otra característica también de las cabras, porque ya sabemos que las ovejas siempre son mansas, son dóciles. De ahí todo lo que Jesús nos dice también sobre el buen pastor que cuida las ovejas, que da su vida por sus ovejas, como aparece en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Especialmente en el verso 31, y también todos conocemos el Salmo 133, el Salmo 23, perdón, en relación también a Yahvé o Jehová también como el buen pastor. O sea, la imagen del pastor siempre está en íntima relación, es una prefigura también, tanto del Padre en el Antiguo Testamento como también del Hijo, que él mismo lo asume también, Jesucristo, el buen pastor. Ahora, la tradición cristiana quiere ver en esta enseñanza de Mateo 25 que las ovejas son, por así decirlo, el rebaño del Adonai, o sea, el rebaño de Dios, bajo la dirección o el callado de Jesucristo, que es nuestro gran pastor, que da la vida por sus ovejas, ¿no? Sus ovejas escuchan su voz y no es como el asalariado, dice Juan capítulo 10, que cuando llega el lobo sale corriendo. No, él da la vida por sus ovejas. Así mismo lo hizo Jesucristo. Y entonces, en cambio, los chivos o las cabras en la Biblia tienen mala reputación y siempre son sinónimo de rebeldía. Y eso usted lo puede ver también en algunos textos del Antiguo Testamento, para que puedan ustedes más adelante ampliar un poco más este estudio de Biblia, como aparece en el libro del Pentateuco, en el libro de Levítico, capítulo 17, verso 7, en el libro del profeta Isaías, uno de los profetas mayores, capítulo 13, verso 21, capítulo 34, verso 14, y en el libro de Zacarías, capítulo 10, verso 3. De hecho, ya también otra vez en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, verso 17, se nos narra que la gran recompensa final para los bienaventurados en el cielo serán también como las ovejas. Vamos a buscarlo a ver en el libro del Apocalipsis, porque todos estos textos tienen relación a este estudio de Biblia que estamos haciendo énfasis en el capítulo 25 de Mateo, verso del 31 y 40. Entonces, si vamos otra vez, esta vez al último de los libros de la Biblia, el libro del Apocalipsis o Revelación, vamos a buscarlo en esta Biblia católica, Biblia de Jerusalén, versión latinoamericana, el libro del Apocalipsis en el capítulo 7, solamente en el verso 17, que dice de la siguiente manera: porque el Cordero que está en medio del trono, ese mismo Cordero sabemos que es Jesucristo, el Cordero inmolado, tal cual como lo reconoció Juan el Bautista cuando se encuentra con Jesucristo, dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esa misma relación también de pastor y de Cordero son prefiguras o analogías que tienen que ver con Jesucristo, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará, o sea, Jesucristo como un pastor, y los guiará a los manantiales del agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea, vemos la relación también ya en el cielo, en la gloria eterna del Padre con el Hijo, y el Hijo aquí
tomando la actitud de lo que es el cordero degollado, el cordero inmolado, que va a guiar a estos justos que estamos hablando, representados como las ovejas que siguen las enseñanzas, que siguen las directrices de Jesucristo, a estos manantiales de vida eterna. Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Bueno, entonces sigamos entonces ya analizando lo que es el título Hijo de Hombre en su contexto, también porque Jesucristo se ha de llamar como pastor. Vamos entonces a seguir también otra vez, retomemos lo que estamos hablando en el Evangelio de Mateo, otra vez en el capítulo 25, ya vamos avanzando al verso 30 y estamos ya en el verso 33, 34. Entonces dirá el rey, y aquí vuelve a cambiar. Vemos bien que en el verso 31 se identifica a Jesucristo como Hijo de Hombre, en el verso 32 como pastor, y en el verso 34 también asume Jesucristo otras de sus funciones, de sus misiones, de sus títulos en relación a la segunda persona de la Trinidad, que es como rey. Y entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia un reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Vemos bien también en esa cláusula, en esa perícopa, cosas importantes desde la exégesis. Jesucristo es un rey. Los que van a ser elegidos por Jesucristo van a estar a su derecha, que se identifica, como veíamos anteriormente, con las ovejas. Cuando vimos en el verso 31 que va a venir del cielo en su gloria con los ángeles, y vamos a hacer todo ese esquema del texto bíblico, que es muy fácil, simplemente sentido común. Eso en sí es la exégesis, no es una cosa tampoco muy complicada, simplemente también pidiendo la iluminación del Espíritu Santo y teniendo algunas bases para entender el texto bíblico en su contexto para darle la correcta interpretación. Entonces dice, el rey a los que son de su derecha los llama benditos, o sea, bendecidos, los que tienen la bendición, los que tienen el agrado, los que tienen el beneplácito del Padre. Aquí mismo lo dice, benditos de mi Padre, y recibir en herencia algo que se hereda, ¿un qué? Vamos a heredar un reino que nos lo hemos ganado por Jesucristo, nuestro hermano mayor, por su sacrificio en la cruz, un reino ya en el cielo mucho mejor al Edén en que vivían Adán y Eva, que perdieron eso por la desobediencia. Por eso es que siempre la recompensa para el cristiano está en perspectiva lo que es el cielo, el reino. Dice, preparado para ustedes desde la creación del mundo. Desde la misma creación del mundo, Dios ya tenía predestinado a que sus hijos, en este caso los benditos, puedan también gozar de ese reino en el cielo, ese reino que es por toda la eternidad, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de luz. Esas son las connotaciones. ¿Ve? Ahora, ¿por qué es importante también la figura del rey? Ya vimos a Jesucristo como Hijo de Hombre, como pastor. Bien, la figura y la etimología del término rey lo vamos a sacar del diccionario expositivo de hebreo y griego Bain. Vamos entonces a ver ya lo que nos dice en relación a rey en griego. Es basileus, ese es el término griego basileus, rey, nombre propio castellano, de Basilio, como Mateo 1.6. Se utiliza en aquel entonces tanto para el emperador de Roma como mandatarios que se aplicaban en general, como cualquier mandatario en general. Esta referencia al emperador se encuentra frecuentemente ilustrado en el Koiné y a otros, por ejemplo, los que eran los reyes en aquel entonces, como Herodes tetrarca. Y también especialmente vamos a ver ya no en relación humanamente hablando con lo que era el emperador o el César o el rey Herodes, sino también de una manera más espiritual, de una manera más bíblica, el término basileos en relación ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo como el rey de los judíos, como aparece en Mateo 2.2, en Mateo 27.11 y en Mateo 29.37. Jesucristo también como el rey de Israel, como aparece en Marcos 15.32, en Juan 1.49 y en Juan 12.13. También como el rey de reyes, como decíamos en Apocalipsis 17.14 y en Apocalipsis 19.16. También Jesucristo como el rey, juzgando las naciones e individuos al establecer su reinado eterno, como aparece, como estamos hablando en Mateo 25, 34 y 40. De Dios, el gran rey también. Se nombra a Jesucristo como el gran rey en Mateo 5, 35. Eso es Jesucristo para nosotros. El rey de los siglos, inmortal, invisible, como aparece en uno de los signos cristológicos de Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17. Rey de reyes en 1 Timoteo 6, 15. ¿Ve? Rey de los siglos en Apocalipsis 5, 13.
siguiendo la más comúnmente aceptada, aparece también en otras versiones como Reina Valera, que traduce Rey de los Santos también, o sea, Rey de los siglos o también Rey de los Santos. Hay otras lecturas alternativas también como Enoch, seguido de otra de la versión hispanoamericana, Rey de las Naciones, otro apelativo a Jesucristo, Realeza de Jesucristo, predicha ya en el Antiguo Testamento como en el Salmo 2.6 y en el Nuevo Testamento como lo dice el anuncio del ángel Gabriel a María en capítulo 1, en el verso 32 y 33. Jesucristo también vino como rey en Mateo 2.2, Juan 18.37, como rey y sacerdote según el orden de Melquisedec en Hebreos capítulo 5, verso 6, 7, 1 y 17, y reinará por los siglos de los siglos, también el reinado de Jesucristo, un reino eterno, en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Entonces veamos bien toda esa misma connotación, todas estas mismas citas bíblicas que nos hablan no solamente de la realeza de Jesucristo, de su linaje davínico, humanamente hablando, sino también de lo que Él es, Rey de Reyes, Señor de Señores, un reino eterno, un reino inmortal, no solamente por la misma dignidad de Él, sino también por los méritos, por su mismo sacrificio redentor en la cruz. Entonces, ya mirando bien, desde el mismo contexto exegético y de las etimologías de la palabra, los términos que estamos en cuestión, hijo del hombre, pastor y también en este caso rey, vamos a ver entonces quiénes son los benditos del Padre que van a heredar ese reino bajo la autoridad que se le fue dada a Jesucristo. Y esto lo vamos a hacer ya para ir finalizando, ya esto ya es un poquitico más de orden espiritual, ya vimos la parte teológica y la parte también que tenía que ver con lo de la escatología, la etimología de las palabras, pero lo que nos interesa en sí, este estudio ya más concretamente, es lo que va a aparecer ya desde el verso 35 hasta el 40, que son las famosas obras de caridad o las obras de misericordia que el mismo Jesucristo dice, de los que van a heredar este reino. Y son solamente obras que tienen que ver con la relación al prójimo. Porque lo dice Jesucristo, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos, y el término justos es dicaios, el que cumple la ley, el santo, el que camina rectamente, de acuerdo a la ley del Señor, es el justo. Mire bien que el término justo va en relación a lo que Jesucristo mismo decía en el verso 34, benditos. O sea, el término benditos tiene que ver con justos y también con ¿qué? Con las ovejas que van a estar a la derecha. Miren bien cómo podemos hacer un estudio esquemático de estos textos y podemos ir relacionando las palabras. Por ejemplo, las palabras relacionadas con Jesús, sus títulos propios, hijo de hombre, pastor, rey. Ahora, ¿quiénes van a estar en el escenario también? Los ángeles. El escenario, fin del mundo, Jesucristo en su gloria, en la parucía. Y solamente vamos a hablar de los que son benditos, que van a heredar ese reino, que son identificados como las ovejas y también como los justos. Y los justos le van a decir a Jesucristo, ¿ve? En el verso 37, los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te vimos de beber, van dos. Cuando te dimos forastero y te acogimos, desnudo y te vestimos. Cuando te dimos enfermo o en la cárcel, seis, y acudimos a ti. Y quiero terminar esto, quiero que pongan mucha atención lo que responde Jesucristo ante lo que los justos están diciendo, por qué van a heredar ese reino. Jesucristo mismo lo dice en el verso 40 y pone de antemano lo que es la importante, las obras en relación al amor al prójimo, íntimamente ligadas con lo que va a ser este reino eterno. Y el rey les dirá, quiero que pongamos mucha atención en el verso 40, lo que va a responder Jesucristo como rey. Y ya vimos la connotación de rey. Rey es el que manda, rey es el que gobierna, rey es el que rige, rey es el que está por encima de todo. Eso mismo vimos de Jesucristo, rey del cielo y la tierra, tanto de los ángeles como de los hombres, y en este caso de los justos que van a estar en ese reino heredado desde el principio, como una especie, como aquí mismo lo decíamos, ese reino que se gana aquí en la tierra, se va a gozar en el cielo y que se da como una herencia desde el principio de los tiempos. O sea, todos los que son justos desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, a través de todos los tiempos, incluyendo no solamente a judíos ni cristianos, sino también a todas las personas, independientemente, como decíamos acá, de la religión a que pertenezca, sean mahometanos también,
o sean hinduistas, budistas, shintoístas, animistas o de cualquier religión, todos los justos en relación están en connotación con lo que dice en el verso 40. Leerá el rey: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos, mire bien que Jesucristo habla de estas obras específicas, de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar al enfermo y también al preso, dirá: lo hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y aquí el término hermanos míos tiene también una connotación exegética. En esta Biblia de Jerusalén dice: son todos los que padecen necesidad. O sea, todos los hermanos necesitados son con los cuales Jesucristo se identifica con el término hermanos, que en griego es adelfo. Tiene muchas connotaciones en el Nuevo Testamento. Una de sus muchos significados es la naturaleza humana, que cobija a todos los seres humanos, porque vamos a mirar a ver el término hermanos en relación a estos benditos, ovejas, que van a heredar el reino de los cielos y que van a estar a la derecha de Dios. Vamos a ver entonces también lo que es el término hermano en un sentido general de todo lo que es la raza humana como tal. Otra cita bíblica, esta vez también de la carta a los Hebreos, capítulo 2. Vamos a ver lo que nos dice sobre el término hermanos, ya en relación al verso 41. Entonces vamos a ver Hebreos capítulo 2, verso del 10 al 13. Ya eso ya va a ser más un poco de orden espiritual, una meditación más. Ya pasamos de la parte escatológica, teológica, etimología de las palabras, a lo que va a ser ya por qué es importante las obras de caridad en la Iglesia Católica, porque es una manera de santificarnos, porque es una manera también de ganarnos el cielo, siempre en relación a la palabra de Dios, porque no me he apartado nada de la palabra de Dios, simplemente este estudio de esta Biblia católica con cualquier otra Biblia, pero es la misma connotación, los mismos pasajes bíblicos que estamos viendo, uno está relacionado en el otro, es el mismo paralelismo bíblico. Entonces veamos a bien lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, verso del 10 al 13. Dice: convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, refiriéndose pues a Jesucristo, llevar a muchos hijos a la gloria. O sea, por Jesucristo se van a llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándolos mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues santificador y santificado, o sea, santificador Jesucristo y santificados tienen todos el mismo origen, en un sentido espiritual. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mire bien, Jesucristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, y también en él pondré yo mi confianza, y nuevamente aquí estoy yo, los hijos que Dios me ha dado. Entonces vemos cómo Jesucristo, nuestro hermano mayor, hay una relación de los que él mismo llama hermanos en el verso 40 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. ¿Ve? Él no se va a avergonzar de llamarnos hermanos en esa misma asamblea que va a haber eternamente, ¿no? ¿De quiénes son los hermanos? Ya vimos, siempre en relación en el servicio y en el amor al prójimo, un amor desinteresado, ¿no? Un amor que se tiene que hacer, un amor ágape, un amor filial, un amor cristiano, porque también tenemos que mirar otra, no es la misma connotación de lo que es algo la filantropía, que es, por así decirlo, un arte de ayudar a las personas, pero por simplemente humanismo, no. Las obras de caridad que acabamos de nombrar anteriormente, en el mismo contexto que Jesucristo está hablando del prójimo, del hermano más necesitado, siempre es en relación con una connotación de orden espiritual, de orden bíblico. De ahí, o sea, tiene mucho más realce y tiene mucha más importancia que si hiciera solamente en un plano meramente humanista. A eso no se refiere. Por eso es que estamos hablando también la hermandad de que habla la carta a los Hebreos, de esa misma asamblea que tiene también por galante a que es santificador y a los que son santificados, que son estos hermanos que están simbolizados, como decíamos, como las ovejas. Y también otra pasaje bíblico que nos habla sobre lo que es la hermandad que tiene que haber entre todos los cristianos, especialmente los que nos llamamos seguidores de Jesucristo, independientemente de la confesión religiosa a la cual nosotros pertenecemos. Vamos a hacerlo también de la primera epístola de Juan, esta vez en el capítulo 3, verso 10, también nos dice:
En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan, también muy importante. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? Que tiene también mucha relación con lo que vemos de Mateo capítulo 25, verso del 31 en adelante. Usted lo puede leer también hasta el 46, lo que son los hijos de Dios, en este caso las ovejas, y los hijos del diablo, que serían las cabras. Los hijos de Dios a la derecha y los hijos del diablo a la izquierda. Mire bien cómo un texto tiene que ver la misma con paralelismo bíblico, y nos está diciendo: todo el que no obra la justicia no es de Dios. Vamos a ver cuál es la justicia que nos dijo Jesucristo, ya veíamos cuál. Y quien no ama a su hermano tampoco. El que no obra de acuerdo a la justicia y el amor al hermano no podrá ser considerado como hijo de Dios. Eso también lo dice en el capítulo, en la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 10. O sea, cae pues como anillo al dedo esta misma cita bíblica con lo que estamos hablando del verso 40. Ahora, quiero que volvamos otra vez para no perder la idea, porque voy a dar 3 ejemplos finales. Otra vez, solamente ya haciendo énfasis, voy a resaltar lo que dice Jesucristo, ya para ir finalizando este estudio, ya con 3 ejemplos de vida de santos, sobre lo que dice otra vez en relación a lo que Jesucristo le responde a los justos que van a heredar el reino de Dios. Solamente, como decía, haciendo otra vez hincapié, y si pueden subrayarlo, porque ese es el versículo más importante de este estudio de Biblia, de esta meditación, lo que Jesucristo responde por sus propias palabras, por la misma autoridad que tiene como hijo de hombre, como pastor y como rey absoluto. Otra vez en el verso 40. Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuando hicieren a uno de estos hermanos míos, nótese bien que dice, no son hermanos ajenos, sino son hijos también, hermanos de Jesucristo, evidentemente por adopción, hasta el más pequeño. El más pequeño, ¿quién quiere decir? También muchas veces el más pequeño es el más desprotegido, el más desamparado, el que necesita de un cuidado especial. Aquí mismo lo dice: imaginémonos a estos hermanos menores como un niño de pecho, un niño pequeño que depende enteramente de su madre para ser alimentado, para ser cuidado. Es la misma connotación, porque Jesucristo mismo le dice: a uno de estos hermanos míos, nótese bien, todos los que son pobres, menesterosos, como dice la Biblia de Jerusalén, los que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra caridad, son como si estuviéramos viendo a Jesucristo en el hermano más menor, en el más insignificante, en los más pequeños, a mí me lo hicieron. O sea, todo el bien que hagamos por nuestro prójimo es como si lo hiciéramos a Jesucristo mismo. Eso es lo que da a entender el versículo 40 del Evangelio de Mateo sobre lo que va a ser el juicio de las naciones. En la vida de los santos en la Iglesia Católica, muchos de nuestros hermanos en la fe mayores, que así le decimos, se han santificado porque nosotros pensamos y creemos, esa es parte del compendio doctrinal de la Iglesia Católica, como decíamos, que la fe es importante, pero esa fe plasmada en obras, y muchos santos vieron al prójimo, al más cercano, como si estuvieran sirviendo al propio Jesucristo. Por eso es que la Iglesia Católica es la institución a nivel mundial, en ese mismo sentido, todo el contexto que estamos hablando, no solamente Mateo capítulo 25, el 31 en 40, sino todas las otras citas bíblicas, de que más tiene orfelinatos, hospitales, ancianatos, escuelas, comedores populares, banco de alimentos, dispensarios y demás en todos los 5 continentes. Se dedica al cuidado de más del 40% de todos los enfermos de SIDA, de personas con bajo recurso, ¿no? Y demás, mucho más que la FAO de la ONU, mucho más que la Cruz Roja Internacional. Ninguna otra institución tiene tantas personas que sirven a los más necesitados, y en la historia de la Iglesia Católica muchos hombres y mujeres se santificaron y llevaron una vida ejemplar en ese servicio al prójimo, siempre, no, como estamos diciendo, en el mandato de Jesucristo, de servir al más necesitado como si fuera el hermano menor de nuestro propio Señor. En la vida de los santos encontramos muchos pasajes importantes. He querido resaltar 3 para terminar este estudio ya más de orden de meditación, en el cual también Jesucristo se ha hecho presente, siempre también tomando esa misma figura de un menesteroso. El primer ejemplo es sobre lo que le sucedió a Martín de Tours. Él vivió en el siglo IV, era un capitán romano
estamos hablando ya en lo que fue ya el siglo cuarto de la era cristiana. Llegó a ser obispo en una ciudad en Eminis, en Francia, en el norte de Francia. Hay una anécdota cuando él tenía 22 años, estaba en época de invierno, iba en su caballo y la vestidura propia de los oficiales romanos era una capa de lana roja y en medio de su camino se encuentra con una persona, un mendigo, al pie de la carretera que está titiritando de frío y le pide algo de abrigo. Él ya había dado todo lo que tenía a los pobres porque era de un corazón muy generoso a pesar de ser un oficial romano. Y eso también implica cómo la santificación de cada uno de nosotros lo podemos hacer desde diferentes estados del alma, de una manera secular o seglar, independientemente también de nuestras profesiones o nuestras actividades. Y cuenta la historia de que este Martín no dudó en un momento, se bajó el caballo y su capa, que era una capa, como decía, fina, que lo cubría el frío, él no dudó dos veces y hizo algo muy bonito, algo muy interesante, que cogió su capa, la partió en dos y le dio una parte de esa y cubrió a ese mendigo que estaba titiritando de frío. Él siguió su camino y por la noche, cuando estaba en su campamento, tuvo un sueño en el cual él ve al mismo Jesucristo en medio de los ángeles diciendo cómo mi hermano Martín me cubrió mi desnudez. O sea, ese menesteroso que estaba en el camino era el propio Jesucristo, en el cual estaba probando su amor en la misma... en la misma línea que estamos hablando de Mateo capítulo 25, verso 40, ¿no? Cuando hicieres a uno de estos hermanos míos más pequeños, es como si a mí mismo me lo hiciera. Otro ejemplo también, conocido también, ustedes lo pueden buscar en lo que es la vida de los santos, está en lo que fue Francisco de Asís, también muy conocido. Francisco de Asís, que vivió a principios del siglo III, en lo que fue la Edad Media, un hombre que era de una familia burguesa. Su padre tenía un gran comerciante de telas, vivía muy acomodadamente, muy holgadamente. También lo mismo, él también siente esa inquietud, siente ese llamado del Señor. La vida de Francisco de Asís es una de las vidas de santos más bonitas y la que más conoce la gente. Su ejemplo de vida ha llevado a que muchos hombres y mujeres hagan parte de lo que es esa comunidad religiosa de los franciscanos. También él, siendo un joven, también vestía elegantemente. También iba por un camino, esta vez cerca a la ciudad de Umbría, en Italia, y también se encuentra en el camino, no esta vez a un mendigo, sino un leproso. Es una situación un poco más delicada porque los leprosos sabemos que son personas que sufren de heridas futulentas en toda su cuerpo, heridas abiertas, putrefactas, la carne se va pudriendo. Uno de los síntomas de la lepra es que la carne se torna blanca, insensible y se va desprendiendo. Y él dice en su propia biografía, en las florecillas así se llama el libro, se lo recomiendo a los católicos, las florecillas de Francisco, él dice que en ese momento sintió repugnancia, no quiso acercarse, y evidentemente pues fue la primera sensación ante ese panorama, porque la lepra en ese entonces pues era mucho más como contagiosa, es muy contagiosa la lepra. No, el bacilo de la lepra no es como ahora que se puede ya prevenir y hay ciertos medicamentos y todo, pero no dudó, dice que en ese momento meditó, pensó en lo que fue el Salmo Isaías 53 sobre el siervo doliente, donde dice que ese pasaje profético de Jesucristo dice que como que por nosotros fue inmolado, lleno de llagas, su rostro completamente desfigurado, y su rostro dice que no era del agrado de las personas. Entonces él en ese momento pensó en la figura de Jesucristo en la cruz, golpeado, flagelado, humillado, con sus llagas abiertas, completamente destrozado. Y entonces él vio en ese leproso esa misma imagen y dice él que independientemente de toda la repugnancia que sentía, se acercó a él, se bajó también de su caballo, se acercó, lo besó y le dio unas monedas que tenía y él cuenta que creía que iba a oler un aroma fétido, por lo mismo que es la lepra, y dice que no, que todo lo contrario, él sintió en ese momento como un aroma agradable que invadió ese momento donde él estaba.
con un aroma muy agradable. No sintió nada de repugnancia y todo eso. Besó a este mendigo, lo abrazó. Y ya después, cuando iba a seguir su camino, volteó a mirar, ya ese mendigo, ese leproso, perdón, había desaparecido. Ese es otro ejemplo también muy importante sobre lo que es lo que estamos hablando de servir a los demás en la misma persona de Jesucristo. Y el último de los ejemplos que voy a dar también es más recientemente, eso fue el siglo pasado, ya esta es una religiosa también conocida en Polonia, en Cracovia, en el convento de las religiosas de la Orden de Nuestra Señora de la Misericordia. Se llamó Faustina Kowalska. Ella murió poco antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 37, también una religiosa. A ella se le apareció Jesucristo. Esto ya es propiamente los católicos, con lo que fue la Divina Misericordia, una advocación a Jesucristo muy bonita, cuya fiesta se celebra después en la octava de Pascua, ahorita que vamos a celebrar todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Ella también cuenta que una vez en el convento en que ella estaba, ella era también la portera, ya hacia pasadas las 8 de la noche, cuando ya las religiosas habían acabado de cenar, tocaron a la puerta y ella fue a ver y abrir. Al abrir encuentra a un joven también pidiéndole algo de comer. Ella no duda en ningún momento, entra a este joven al comedor y le calienta algo que había quedado en la olla de la sopa, que había sido pues la cena de las religiosas. Le sirve la sopa y ella cuenta después cómo este joven comía con tanta ansiedad, como es propio de una persona que tiene mucha hambre. Y cuando termina de comer esta sopa y que había quedado saciado ya de su hambre, porque había ido precisamente buscando lo que habíamos dicho, dar de comer al hambriento, como habíamos visto anteriormente en estos otros, vestir al desnudo como hizo Martín de Tours y acercarse también al afligido como hizo Francisco de Asís. Esta religiosa cogió la loza, dio la vuelta y cuando se iba a dirigir a la cocina escuchó una voz que le decía: en esta casa realmente se vive la misericordia divina. Ella escuchó esa voz y ahí mismo la identificó con la voz de Jesucristo que siempre se le aparecía. Cuando ella voltea a mirar y ve sentado ya no al joven sino a Jesucristo mismo, y en ese momento desaparece. O sea que le había servido a Jesucristo. Esos 3 ejemplos de vidas de santos son propios pues de lo que nosotros los católicos conocemos como la hagiografía. Simplemente los tomo de referencia. El que quiera investigar más, pues ahí está en la vida de los santos. Y lo que quería decir la meditación, con que quiero terminar esto, es nuevamente lo que decía el propio Jesucristo en Mateo capítulo 25, verso 41, cuando hicieron a uno de estos hermanos míos, o sea, dar de comer al pobre, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar al enfermo y también darle consuelo al que está preso. Jesucristo mismo lo dice: lo hicieron con uno de mis hermanos más menores y es como si a mí mismo me lo hicieran. Esa es la meditación que quería en la noche de hoy, que nos sirva también de ejemplo tanto para cristianos católicos como para cristianos evangélicos, mirando siempre en el necesitado, en el pobre, en la viuda, en el huérfano, en el extranjero, en el migrante, en el preso, en el enfermo, en el moribundo, al propio Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, y al cual debemos toda la honra, toda la gloria, y queremos estar, como lo dice Mateo, en medio de esas ovejas que van a estar a la derecha para recibir ese título de benditos de mi Padre, porque fuimos justos y obramos de acuerdo, no solamente con fe, de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, sino esto que está aquí, que es inspiración del Espíritu Santo, llevarlo a la práctica siempre en el amor al prójimo. Yo sé que también eso lo hacen muchas veces, muchos hermanos evangélicos también lo hacen, muchos pastores también lo hacen, muchos sacerdotes, muchas religiosas lo hacen, el Papa Francisco también lo hace, y también depende de cada uno de nosotros también hacerlo si queremos heredar la vida eterna, que ha sido preparado desde el principio, reino de Dios, reino celestial y reino eterno. Bendiciones para todos y muchas gracias por su amable atención.